Hola queridos amantes de la guitarra clásica, espero que estén muy bien. Estoy muy contento de poder estar compartiendo este tercer capítulo de la serie Lutería y Sonido, donde podemos explorar estos distintos tipos de construcción que tiene la guitarra clásica. Mi nombre es Felipe Celis Catalán, soy profesor del Tiroler Landeskonservatorium en Austria y también trabajo en cooperación con la Universidad Mozarteum de la misma ciudad. En los capítulos anteriores pudimos descubrir dos sistemas de construcción que son uno de los principales que se utilizan hoy en día. En el primer capítulo descubrimos la guitarra tradicional española, tal como la conocemos con su influencia en la Escuela de Granada a través de Antonio de Torres. Y en el segundo capítulo descubrimos el tipo de construcción lattice que fue muy utilizado por los constructores australianos y luego vimos un poco del desarrollo que tuvo en otros lugares y cómo los constructores empezaron a experimentar con este sistema para lograr un equilibrio entre la potencia y la calidad del sonido. Si no lo has visto, te invito a verlos. Está el link aquí arriba para que lo revises. Bueno, hoy vamos a poder compartir uno de los sistemas más utilizados en la actualidad. Es un sistema moderno de construcción y es el sistema de doble tapa. Hay muchos mitos a partir de la doble tapa. Algunos que son más graciosos a veces se forman como estos tipos de escuela o religión que yo casi odio la doble tapa y no, yo odio el látiz. Y yo creo que cada uno, a partir del gusto personal y las propias experiencias, puede elegir lo que necesita. En mi caso, no me cierro a ningún tipo de construcción, creo que todos tienen algo especial. Y hoy les quiero compartir una de las joyas y maravillas que hay en la actualidad. Esta guitarra es una guitarra del constructor Julian Daman, hijo de Matthias Daman, uno de los constructores más importantes de los últimos 40 años. Y él creó este sistema doble tapa. Experimentó con muchos tipos de doble tapa y finalmente su hijo, que está construyendo ya hace algunos años, está construyendo estas guitarras que verdaderamente son maravillosas. Tienen un sistema muy especial en la construcción, ya que permite mucha vibración y ustedes no pueden sentirla, pero la guitarra es muy liviana, casi que se va hacia arriba. Solo pesa por el ergoplay que tengo aquí puesto. Como primer punto importante, les muestro un poco las maderas. En este caso, yo elegí una madera de cedro. Me gusta mucho el cedro en las guitarras de Julian Daman. Y fondo y costados están construidos con dengue, que es una madera africana que no la utilizan mucho los constructores actualmente. En el brazo podemos ver nuevamente cedro y un diapasón de ébano. La guitarra, por supuesto, está barnizada, al igual que las otras dos que vimos anteriormente, con goma laca, y esto permite que la guitarra sea muy flexible. En el caso de esta guitarra, yo la tengo con cuerdas de nylon. Creo que es una muy buena combinación entre la combinación de doble tapa y nylon, y creo que la potencia que tiene la guitarra no hace necesario que toque con otro tipo de cuerda. ¿Cuál es la filosofía de construcción en este tipo de guitarras? La mayoría de la gente te va a decir que la filosofía de construcción de la guitarra es lograr potencia. Yo, del mismo Matthias Daman, él dice que no es su propósito. El propósito de estas guitarras es que tengan una muy buena calidad sonora, y yo creo que su fin no es necesariamente la potencia de la guitarra, sino una consecuencia, y lo que hace que el instrumento, por supuesto, sea muy interesante, porque como él lo describe, es como si la guitarra tuviera el carácter de un barítono. Por lo tanto, tiene una voz grave y un sonido muy redondo y potente, lo que hace que la guitarra, sin duda alguna, sea muy interesante. ¿Por qué se llama doble tapa? Porque son, como el nombre lo dice, dos tapas que tienen un espesor muy delgado. Creo que esta guitarra tiene 0,8 milímetros de espesor y está separada por una rejilla de Nomex. Hay doble tapas con madera de balsa entre medio. Sin embargo, esta guitarra tiene Nomex entre medio y tiene un varetaje como una guitarra tradicional en la tapa de abajo, lo que por supuesto lo hace muy interesante porque trata de obtener un sonido a la vez de la guitarra tradicional española. Aquí te dejo nuevamente el barraje y la foto iluminada de la guitarra por dentro para que puedas ver cómo está construida. Eso hace que la tapa, por supuesto, sea muy flexible y hace que la guitarra también al mismo tiempo, al momento de tocar, responda muy bien a la potencia y también al volumen. Vamos a ver ahora las ventajas y desventajas que tiene este tipo de construcción.
partiendo, por supuesto, como lo hemos hecho con los otros videos, con el balance. Para mi gusto, el balance está perfecto, igual como en la otra guitarra. La primera cuerda es muy cristalina, es muy potente. Si te das cuenta, los sobreagudos responden muy bien, no se van hacia adentro. Y la segunda cuerda canta también muy bien. Lo que sí yo siento un poco a diferencia de las otras guitarras al experimentar el balance es que la nota está sonando y se cae un poco más rápido que en las otras guitarras. Pero como ya te he contado, no vas a encontrar nunca la guitarra perfecta. Está súper balanceada y mira los bajos que tiene la guitarra. Son súper profundos. Por lo tanto, el balance de la guitarra yo creo que está muy bien. Te voy a dejar el gráfico también para que lo escuches y para que te des cuenta cómo más o menos va respondiendo la guitarra en cada una de las cuerdas. Y si probamos al mismo tiempo el vibrato de la guitarra, al ser la tapa muy flexible, o las dos tapas muy flexibles, logra que la guitarra también sea muy flexible al tocar y responda muy rápido al vibrato. Y al mismo tiempo una de las desventajas es que uno tiene que aprender a apagar muy bien con la mano derecha. Pero esas son cosas técnicas que se pueden aprender debido a la resonancia del instrumento. Si te das cuenta, el vibrato también responde muy bien. Yo siento casi el mismo toque como si fuera una guitarra tradicional española. Ahora, sin duda alguna, algo que se resiente debido a la construcción doble tapa y también al tipo de tapa que tiene esta guitarra es la calidad de los colores cuando los cambiamos. Por ejemplo, si toco aquí, cambia, pero no tanto. Aquí un poquito más. Pero el sonido tiende a ser muy igual. Ahora, si toco muy acá, hacia el diapasón, la guitarra sí tiende a sonar un poco más oscura. Pero es un poco más parejo. No sabría decir si es necesariamente por el cedro, porque hay muchas condicionantes. Pero el color es un poco más oscuro y en general se mantiene un poco más. Si te das cuenta, es muy oscuro y no cambia tanto al mover la mano. Es una característica muy, muy propia del cedro también lo que te estoy contando. Bueno, los fondos y costados de esta guitarra, como te contaba, son de Bengué. Es una madera muy oscura y al mismo tiempo muy dura, lo que hace que la madera para los constructores sea muy difícil de trabajar. ¿Por qué ellos eligen esta madera? Porque la madera hace que la caja de resonancia sea muy estable y que la tapa vibre mucho. Y por lo tanto la responsable, como también lo decía Antonio de Torres en la construcción de sus guitarras, es la tapa, la que está vibrando y la que está produciendo la mayor cantidad de sonido. Si te das cuenta, la tapa vibra mucho. Se decae un poco más rápido que en las otras maderas, sí, y que en la otro tipo de construcción, pero la guitarra tiene mucha potencia al sonar. Sin embargo, el Bengué le está dando un color típico también de los tipos de jacarandá, que es un color muy oscuro y no necesariamente está dando el color tan brillante como lo vimos en la otra guitarra, pero es súper interesante también el color que tiene esta guitarra, el color sonoro. Y en cuanto al apoyado y tirado, algo que es súper importante, siempre uno como guitarrista tiene que poder adaptarse al instrumento que está tocando. Por ejemplo, si yo hago el mismo tipo de apoyado que hice en las dos guitarras anteriores, la guitarra se revienta inmediatamente. Es mucho más sensible al toque. Por lo tanto, uno tiene
cuidadoso al estar haciendo apoyado, porque la guitarra tiene un límite que es mucho más fácil de alcanzar en cuanto a la fuerza que uno aplica. Sin embargo, como la guitarra es mucho más potente, no necesitas tampoco hacer tanta fuerza, lo que al final se compensa y termina siendo un aspecto muy interesante de la guitarra. Yo, por ejemplo, cuando toco con esta guitarra, tiendo a hacer un poco más de tirado que de apoyado. Siento que tampoco necesito hacer apoyado, por ejemplo, a menos que sea para destacar alguna nota. Y tiene puntos, por supuesto, en la guitarra que son mucho más sonoros. Eso hay que buscarlo y descubrir en el instrumento. Se puede tocar apoyado, sí, pero hay que ser mucho más cuidadoso en la doble tapa. Esa por lo menos es mi percepción que tengo al estar tocando en ella. Y luego, cómo responde la guitarra a la mano izquierda, que es algo súper importante. Yo siento que en esta guitarra uno puede volar, porque uno no tiene que hacer mucha fuerza. Por ejemplo, si toco eso, siento que mi mano está volando todo el tiempo. Que no necesito estar tocando haciendo tanta fuerza y tocando de forma tan intensa con mi mano izquierda. Ahora, en cuanto al contrapunto, mi percepción es que las voces se tienden a mezclar un poco más. ¿Se alcanza a escuchar todo? Sí, por supuesto que sí. Pero si te das cuenta, el color es mucho más oscuro y el balance ya no es tan igualitario en cuanto al canto de las voces como es en una guitarra tradicional española. Si canto una voz de entre medio, ¿se alcanza a escuchar también? También se escuchan todas las voces y se puede también lograr ecualizar con la mano derecha. Sin embargo, el sonido tiende a ser mucho más oscuro y mucho más redondo, por lo cual a mí me encanta tocar música moderna con esta guitarra. Produce un efecto de que es muy parecido como estar tocando un instrumento de tecla, por ejemplo, como un piano. Es un poco más oscuro, más potente, y la verdad es que cuando uno tiene que tocar música de cámara con otro instrumentista, la guitarra responde súper bien. Porque no estás luchando contra el otro instrumento, sino que estás haciendo música de forma conjunta con los otros músicos. Así que como percepción, claro, creo que se resiente un poco el contrapunto. Sin embargo, se alcanzan a escuchar las voces, no se mantienen tanto en el tiempo. El caso de esa nota sí se mantiene mucho. Aquí ya cayó un poquito en comparación con la otra nota. Y aquí también ya cayó un poco. Pero claro, son aspectos que siempre no vas a poder encontrar todo en una misma guitarra. Eso es lo maravilloso y las filosofías que intentan plasmar cada uno de los luthieres en cada uno de los instrumentos que construyen. Ahora, en cuanto a los acordes, no tengo que decir mucho. La guitarra tiene una potencia súper interesante, tiene un color muy oscuro. Claro, al momento de hacer acordes, si tuviera que tocar incluso fuerte, yo siento que la guitarra no grita en ningún momento. Claro, esa es una de las cosas maravillosas que yo te podría decir que tiene esta guitarra. La potencia y la cantidad de notas que puedes tocar al mismo tiempo y el nivel que alcanzas sin que el sonido se vuelva agresivo. Eso es algo que es muy difícil de encontrar en una de las guitarras tradicionales o con el sistema Lattice. Al mismo tiempo, si te cuento una de las desventajas que tiene esta guitarra, es que cada uno de los ruidos que produce la guitarra son muy fuertes. Si te muestro la cuarta cuerda al moverse un poco, es como si se amplificara, porque esta doble tapa al final tiene como ese sentido de amplificar el sonido. Y entonces, ¿qué es lo que produce? Que a veces tocas un poco movida la nota y la nota se revienta de inmediato.
Si tu dedo no está en la posición correcta, es muy sensible la doble tapa. Puede que sea una desventaja, sin embargo, si desarrollas esta precisión al tocar, la guitarra puede ser maravillosa en este aspecto. Y en cuanto a los arpegios, ¿cuál es mi sensación al tocar arpegios? Si hago un arpegio simple, siento que no tengo que hacer nada de fuerza con la mano derecha. Siento que tengo control absoluto y que no tengo que forzar tampoco la guitarra. Es muy blanda. Y creo que eso es solo posible, ahí pudieron escuchar un ruido, creo que eso es solo posible en el momento en que la tapa es construida de manera flexible. Eso por lo menos dice mi experiencia personal. Puede que otra persona te diga algo distinto, puede que sea cierto, pero bajo mi experiencia personal, lo que yo me doy cuenta es que cuando la tapa es flexible, hace que la mano derecha y la mano izquierda puedan ejecutar pasajes de forma muy rápida. Bueno, ¿y por qué elegir una guitarra doble tapa? Para mi gusto, si estás buscando potencia, color en la guitarra, estás buscando que la guitarra se iguale con otros instrumentos, te gusta este sonido un poco más robusto, como si estuviera cantando un barítono o un bajo, esta guitarra sin duda es la guitarra perfecta para eso. Va a perder en otros aspectos, que es lo que yo te explicaba anteriormente, en cuanto a la diferenciación de voces, color, si te gusta por supuesto el color tradicional español, y hay aspectos que cambian un poco, pero tú sabes, no hay ninguna guitarra que sea perfecta, y eso es una de las cosas interesantes que tiene este mundo de la construcción de guitarras clásicas. Bueno, y aquí llegamos al final del video. Me alegro mucho que hayamos podido compartir hoy y experimentar un poco con esta guitarra doble tapa de Julian Daman, construida el año 2024. Es una guitarra que en el momento actualmente es una joya, es muy difícil conseguir esta guitarra. Y me alegro que la hayamos podido compartir, que hayamos podido experimentar, que yo te haya podido mostrar un poco cuáles son las características principales de esta construcción y sonora. Y sin duda, espero que hayas disfrutado el video. Dale like, comparte el video si te gustó. Comenta abajo, es súper interesante si has podido probar una guitarra doble tapa, si te ha gustado este sistema de construcción, cuáles son las ventajas que tú encuentras, las desventajas, qué es lo que te gusta, y así podemos seguir compartiendo más música. Trata de estar atento a las novedades, como te contaba también en el primer video, con el compositor Javier Contreras. Estamos próximos a lanzar nuestros 2 libros de técnica guitarrística. Toda la música de los libros está construida por Javier Contreras, es sin duda un aporte enorme a la guitarra clásica internacional, y todos los principios técnicos y el trabajo de explicaciones fue realizado por mí. Fue un trabajo muy bonito de muchos años, y espero que estés atento a estas novedades porque sin duda un trabajo que te va a gustar. Así que puedes estar atento en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, donde yo voy a estar publicando las novedades, y también donde puedes adquirir este libro. Así que espero que nos veamos en el próximo capítulo y espero que sigas disfrutando la música que nos comparte este maravilloso instrumento. Hasta luego.